Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó este viernes como un día histórico para su país luego que las tropas rusas se retiraran de Jersón después de casi 9 meses de conflicto. Para conversar sobre cómo cambiará la guerra ante la llegada del invierno, nos acompaña el doctor en estudios internacionales de la Universidad de las Américas, Hugo Harvey. Hugo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, Hugo, muchos se han sorprendido con esta noticia, sobre todo al tener la confirmación del presidente Volodymyr Zelensky, que Rusia se retire de Jersón, que ha sido uno de los territorios emblemáticos de lo que fue el inicio de esta ocupación rusa a Ucrania. Y bueno, efectivamente es para celebrar por parte de Ucrania, pero también hay que tener un poco de cautela con este tipo de celebraciones. O sea, en primer lugar, los rusos no fueron expulsados de Jersón, sino que ellos decidieron retirarse. Esto es una operación militar que se planifica de manera detallada, se hace con movimientos organizados, no es una retirada como uno podría pensarse, en que se escapan y dejan material botado y se quedan soldados remanentes en los sectores, sino que como le digo, es una operación militar planificada. Si bien es cierto, no es un éxito, pero era previsible que se iba a realizar esto porque a las espaldas de la ciudad que dejaron, que es Jersón, está el río Dnieper. Por lo tanto, si es que se mantenían ahí las tropas rusas, podían quedar envueltas por las tropas ucranianas y que hubiesen sido derrotadas mediante un bolsón, digamos, que hubiesen sido aisladas. Por otra parte, lo que hay que tomar en cuenta es que si bien Jersón es la capital del Oblast Jersón, es solamente una ciudad, digamos, la mayor parte de este Oblast sigue en control ruso. Y lo otro que hay que considerar también, que es muy difícil, o sea, primero, la retirada no se hizo bajo fuego, no se hizo bajo asedio ucraniano, y lo otro, que en su retirada los rusos destruyeron 3 puentes que unen la ciudad de Jersón con el resto del Oblast y que cruzan el río Dnieper. Así que es para estar, digamos, para celebrar por parte de Ucrania, pero una celebración, digamos, un poco acotada. Yo sé que los ucranianos necesitan este tipo de triunfos, pero era previsible que se iba a realizar esta operación. ¿Cuál es la estrategia entonces? ¿Esto más allá de una retirada es una especie de pausa, considerando el cambio de las condiciones climáticas por parte de Rusia para luego retomar? Claro, o sea, efectivamente lo que se hace en este tipo de operaciones son pausas operacionales, que son para recuperar niveles, para recomponer capacidades, para reorganizarse. Y en este caso era más fácil reorganizarse en la orilla este del río Dnieper que en la ciudad de Jersón. Por otra parte, lo que tenemos que considerar que hay otro tipo de movimientos que se están haciendo y que se pueden hacer. Se están concentrando tropas nuevamente en Bielorrusia, por lo tanto podría, después de terminado el invierno, realizarse otra ofensiva hacia Kiev. Eso está por verse, hay que entender, hay que saber que uno tiene que estar en la mente de los que están tomando las decisiones. Pero por lo pronto lo que pudimos ver es que el comandante de las tropas en Ucrania le expuso al ministro de Defensa, el general Shoigu, la proposición de hacer esta retirada, y esto fue autorizado por el ministro de Defensa, pero todo esto se hizo de manera televisiva, es un poco una puesta en escena. El general comandante de las tropas en Ucrania estaba leyendo un papel, o sea, era un relato aprendido. Y lo otro que hay que considerar, que no estaba Putin presente en esa reunión. Putin siempre ha estado en la toma de decisiones y en este caso como que se aisló un poco, estimo yo, para endosar este movimiento nada más que a decisiones de corte militar y no de tipo político. Ya, ¿y por qué entonces de alguna manera Putin toma esta decisión? Porque él ha sido la figura fuerte, obviamente, de todo el conflicto, pero el no estar presente allí, porque Putin siempre dijo que sí, él iba a avanzar. Y claro, acá de alguna manera lo que se puede decir, a ver, pero de alguna manera acá que se está haciendo una especie de pausa, que estaría de alguna manera en contradicción de lo que siempre fue la postura de Putin. Sí, claro, lo que pasa es que el conductor político, en este caso Putin, el presidente, entrega orientaciones de ese tipo. Esas orientaciones se van traduciendo en los distintos niveles de la planificación, el nivel estratégico, que sería el ministro de Defensa,
y después a nivel operacional, que es ya en el terreno. Por lo tanto, lo que se hizo aquí fue una decisión de tipo operacional o táctica solamente. Los objetivos políticos todavía están vigentes, pero como es una derrota, en cierto modo, es un retroceso en los avances. Por eso creo yo que Putin no quiso estar presente en este tipo de reunión, a pesar que ha estado presente en todas las otras reuniones, y así deja esto encapsulado en los niveles que corresponden. Es decir, de nivel militar, digamos, estrictamente militar y no de tipo político, y así puede un poco morigerar las críticas que está recibiendo por parte de sus opositores más duros en Rusia, digamos, los que están a favor de la guerra, no los que están en contra. Ahora, ¿qué pasa con esta estrategia invernal? Si tú nos pudieras explicar aquello, porque hace algunas semanas atrás estábamos viendo esta tensión que existía de una amenaza nuclear de parte de Rusia. Está la preocupación, por supuesto, por la energía allá en el territorio europeo. Entonces, más bien que acá haya una retirada del territorio no significa que ese tipo o esas otras amenazas sí pudieran concretarse. Claro, aquí Putin ha realizado 3 amenazas, desde que se inició el conflicto, 3 amenazas con ocupar armamento nuclear. Las 2 primeras fueron antes de las negociaciones. La primera fue el 4.º día de guerra y la segunda fue las negociaciones que se hicieron con Turquía, cuando Turquía hizo de mediador. Y la tercera fue la última que acaba de ocurrir hace poco, hace alrededor de un mes, cuando dijo que estaban todas sus unidades nuevamente en alerta para defender los intereses rusos y los territorios rusos, que fue inmediatamente después de los plebiscitos que se realizaron en los 4 oblasts. Entonces, Putin ha puesto el arma nuclear sobre la mesa cuando ha estado en condiciones de apremio. Por lo tanto, aquí hay otra señal de que esto está planificado previamente, esta retirada de Jersón, porque no se hizo bajo condiciones de presión, digamos. Entonces, bueno, aquí lo que se puede ver entonces es que efectivamente va a haber una pausa, va a haber una reconfiguración de los dispositivos que se están utilizando, y claro, está esta otra faceta de la guerra que Rusia la ha implementado de manera sumamente drástica, y que es el asedio a la población civil a través de estos drones suicidas que causan terror en la población, porque no se sabe cuándo va a llegar uno de esos. Posteriormente, con la amenaza de ocupar algún tipo de bomba sucia, también está este tipo de amenaza que he realizado. Y también ahora podría ser con el asedio para empezar a cortar los suministros de distintos servicios básicos. Eso sí lo saben hacer los rusos y han tenido tiempo para practicar, han realizado la selección de objetivos, y eso lo hemos podido ver en el transcurso de estos meses. Que ese era el punto entonces, que cuando ya llevamos 9 meses de conflicto o de amenaza rusa hacia Ucrania, donde hemos visto miles de muertos, donde se han descubierto una serie de personas que han sido torturadas, la verdad de las cosas entonces es que viéndolo en detalle, la retirada rusa de la zona de Jersón es más bien un detalle dentro de un conflicto que sigue latente, que se ha alargado. Muchos dicen que de alguna manera Rusia ha ido retrocediendo, ha sido más lento, pero la verdad de las cosas es que la amenaza rusa sigue en pie, al igual que fue al principio. Esta es una pregunta que te hago a ti. Sigue en pie igual que al principio, solo que es una estrategia distinta. Claro, efectivamente es una retirada que puede ser para reorganizarse y después realizar una contraofensiva con mayor ímpetu, con mayor organización, con las fuerzas regeneradas, con los niveles restaurados. Y lo otro que no hay que olvidar es que la guerra es un fenómeno político. Y un fenómeno político que lo manejan los políticos, los militares son un instrumento de la política. Y en ese sentido hay que considerar que mientras el político tenga apoyo, a seguir en la guerra. Y en este caso Ucrania se está defendiendo básicamente por la figura de Zelensky, que fue el catalizador del apoyo civil al esfuerzo bélico. Y me imagino yo, o creo que los analistas rusos han evidenciado que la población es el centro de gravedad ucraniano, es decir, de donde emana su potencia de combate. Y es por eso que creo yo que están afectando las condiciones de los civiles, para que se reste su capacidad de lucha, para que se decaiga su moral
y el apoyo a la guerra y al presidente decaiga con eso también y así poder conquistar sus objetivos políticos, que son los más importantes, de mejor forma. ¿Qué crees tú que puede venir en un corto plazo? Por ejemplo, eventualmente Rusia podría retirarse de otra zona dentro de las que Rusia o Putin dijo que había anexado, según ellos, con este referéndum. Bueno, es sumamente difícil poder aventurarse en todo tipo de cosas. No, y con Putin todavía más difícil. Claro, eso, lo que usted ha dicho, es fundamental porque en este tipo de regímenes autoritarios, si se puede llamar de esa forma, los procesos de decisiones casi siempre pasan por el conductor político y se genera algo que en estudios internacionales se llama el pensamiento grupal, en que cuando el jefe político, el presidente, es autoritario, los asesores le empiezan a decir lo que él quiere escuchar. Entonces ahí se distorsiona cualquier tipo de toma de decisión y también es sumamente difícil poder vislumbrar algún tipo de decisión, porque uno generalmente cuando analiza lo hace desde un punto de vista racional. Y en la guerra y en este tipo de regímenes a veces las decisiones no son de tipo racional, entonces ahí es donde uno se puede perder un poco en hacer algún tipo de vaticinio futuro. Sí, bien, Hugo Harvey, que nos has acompañado esta mañana, doctor en Estudios Internacionales de la Universidad de las Américas. Te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a usted. Gracias, hasta luego. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en las noticias. Les recordamos que se espera una máxima de 15 grados para la capital, pronóstico de lluvia, y también para toda la zona central y sur de nuestro país.